¿Cómo definiría al Oscar de años atrás? Temeroso. Temeroso y al mismo tiempo un auto desconocido. ¿Y cómo definiría el de ahora? Suena también vulgar, pero diría que libre. Yo no fui buscando a Florence como profesional terapeuta. En realidad llegué a ella, a Florence, como arquitecto. Ella necesitaba de un profesional de esta actividad. Um, y fue ella la que logró, casi en inicio, decirme, no sé dónde ubicarlo a esta persona, no sé dónde ubicar dentro de los casilleros que yo tengo como profesional de la psicología a este individuo. Entonces empezó a haber algunas extrañezas en mí que la llevaron a pensar, bueno, vamos a hacer un par de tests si no te molesta. Y yo, sin saber de qué se trataba, acepté. Dije, bueno, perdidos por perdidos, ¿qué me pueden decir? Y entonces cuando termina eso, me dice, sí, confirmo lo que sospechaba. No entras en los casilleros de cierta normalidad, sino que pasas a un grupo de cierta excepcionalidad. Ella lo llama, por la sigla francés, HPI, ¿no? Y lo que en español se podría traducir de distintas formas, pero históricamente se llamó superdotación o sobredotación, ¿no? Y me sonó muy extraño en principio, no lo consideré serio, pensé que no, pero me lo fue demostrando de distintas formas prácticas. Y me lo fue. Y entonces eso me llevó a mí a investigar un poco y a verificar que sí, que tenía parte de razón. Hasta el momento podía decir parte, pero que tenía justificación para afirmar lo que afirmaba ella, Florence. Y, y cuando yo lo manifesté, mira, a terceros, mira, me dijeron tal cosa, esos terceros conocidos históricos míos, viejos, me dijeron, ¿y qué duda tienes? Ya lo sabíamos nosotros. Me molesté porque me lo habían dicho antes. Pero, es decir, había una evidencia una confirmación para Florence, había una evidencia para los otros, pero no, había una desinformación infinita para conmigo. Yo no lo sabía. ¿Sí? Entonces así es como empieza este vínculo de trabajo con ella. El hecho de trabajar con Florence para mí fue valiosísimo, porque nada quedaba en la teoría. No era solo una demostración de, mira, estas son tus cartas y estas son las cartas del rival. Estas son tus cartas. No sabes qué cartas tiene el rival, a veces alguna intuyes. Ahora, ¿cómo las juegas a las tuyas? Y ese fue el gran paso. Algo que para mí era muy positivo es que lo ejercitaba yo desde su propia experiencia. Es decir, me apoyaba en su experiencia, porque no era teórica de esto, sino que era teórica y práctica, que ella había transitado este camino, que no me hablaba desde un manual, sino desde el saber el manual, por un lado porque está formada, y por otro lado el haber transitado la misma experiencia, para que sepa también ella cuáles son los desafíos que uno encuentra. Es fácil darte una receta y que te digan aplícala, pero la receta es una síntesis absurda de la realidad. De una realidad que además tienes que transformar y que no siempre sale como tú esperas. Parece una banalidad, una vulgaridad lo que voy a decir, pero tal vez saber por primera vez que tal como soy está bien. Y no es una frase publicitaria. Es una realidad. Tuve que entender eso, que así como estaba bien. Que tenía cosas que corregir, evidentemente, que tenía cosas que aprender, pero que también tenía muchos recursos, te repito, que no explotaba simplemente porque no tenía confianza en mí. ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, empecé desde muy abajo, con una contradicción propia, y era sentir que tenía capacidades y posibilidades, pero que no podía manifestarlas. Esa incongruencia
se verificaba de la siguiente forma. Por un lado, había como un ángel adentro mío que me decía que sí, y había un diablo que me decía que no. Sí, que me decía que no era capaz, que eran fantasías al fin de cuentas, que no podría realizar porque no tenía los recursos, los medios, cuando en realidad el principal recurso que necesitaba era yo mismo. ¿Sí? Encontrar ese punto fue fundamental. Los recursos y medios para desarrollar lo que yo profesionalmente ejerzo llegaron después de encontrarme a mí. Posiblemente hayan estado siempre, lo que pasa es que no he sabido verlos. Porque para empezar esperaba que se manifestaran de una forma específica, concreta. Y parece que la vida tiene otros planes, va por otros caminos al fin de cuentas. Y no digo que no se hayan presentado antes, insisto, no los sabía ver yo, porque esperaba que se presentaran en un formato preciso. Y además, por otro lado, como yo también me consideraba en la parte de diablo no estar preparado, sí trabajaba mucho en encontrar la perfección en mí. Claro, una perfección que es inalcanzable y que por otro lado nunca era puesta a prueba. Y cuando era puesta a prueba, alguna vez era con una cierta rigidez, lo cual significaba fracaso automático. Entonces lo que tuve que aprender a hacer era internalizar este ángel mío, aceptarlo, que yo tenía recursos, no solamente en una fantasía, en la materialidad como recurso propio. Había un saber, había un saber hacer también, había una capacidad de trabajo, había unos recursos que yo consideraba muy comunes, que no lo eran tantos, eran excepcionales, de alguna forma, positivamente. Y había otros que yo consideraba perfectos y que eran muy malos también. Tuve que entender todo ese ejercicio, todo ese juego, poner las cosas dentro de lo que pudiera en su lugar y empezar a caminar, empezar a ejercitar. En el momento en que me doy cuenta de esta condición de HPI mía, profesionalmente cambia mucho la experiencia. ¿Sí? No solamente desarrollo la misma actividad que antes de otro modo, de un modo mucho más placentero, con mucha más seguridad, y no solamente seguridad yo, sino con capacidad para transmitir esa seguridad a los otros. No es que antes haya tenido déficits, lo que no tenía era confianza. La capacidad profesional siempre existió, no sé si la mejoré. Lo que mejoró fue mi confianza en transmitirla. Y por otro lado, sí cambió mucho el alcance de los interlocutores, de los clientes. Claro, alguien con poca autoestima considera que su ámbito de trabajo es a ras del suelo. Y sin embargo, desde esta nueva confianza, desde este saber que podía ir más allá, ya me animé a volar. Y en ese volar, las otras aves grandes que ya volaban desde hacía mucho, no se sorprendieron. Consideraron que era uno de ellos, ¿no? Y eso me hizo pertenecer a un espacio mucho mejor que el que yo, de aquel al que creía que pertenecía. Estas aves grandes son muchos nuevos clientes de una capacidad económica y de inversión mucho más alta, que no solamente me contratan como alguien que le brinda servicios, sino como un socio. ¿Sí? Me incorporan ellos al negocio, a un negocio que para mí estaba vedado por autolimitaciones, por autonegación. Y no solamente me incorporan, sino que están a la expectativa de que les propongan nuevos negocios que repito, que parecían imposibles. Y además se produjo algo también muy interesante, que ya no era el microespacio. Ya pasé a la internacionalización de esto. ¿Sí? En distintas ciudades, capitales importantes del mundo, o con gente venida de esos lugares, que podrían disponer de cualquier profesional. Sin embargo, coincidimos y me eligen y me aceptan.